Perfecto, pues muy buenos días a todos. Es un placer recibirlos el día de hoy. Me presento, mi nombre es Manuel Alejandro Pérez Panero y soy oficial del programa de ciberseguridad de la Organización de los Estados Americanos. Estamos muy contentos de recibirlos el día de hoy en este segundo webinar de ciberseguridad en la nube. A continuación voy a dar unos pequeños anuncios. Voy a cambiar a inglés. Good morning, everyone. Thank you for joining us in this second webinar about cybersecurity in cloud computing. First of all, I'm going to give you some announcements. This presentation has interpretation in two languages, English and Portuguese. The only thing that you need to do is click on the icon below and thank you for joining us again in this webinar about cybersecurity in the cloud. From this point, I'm going to switch to Spanish and thank you again. Bueno, pues esta presentación tiene interpretación en el idioma inglés y español para que se sientan más cómodos en el idioma que prefieran. Es importante hacer mención que las opiniones expresadas en esta presentación no reflejan necesariamente los puntos de vista de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, ni de los gobiernos miembros. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como X, antes Twitter, en @OEA_cyber, en donde estaremos publicando futuros eventos. También los invitamos a que se unan a nuestra lista de distribución, ya que cuando ocurren este tipo de webinars o cualquier otro evento, repartimos esa información para que tengan acceso ustedes. Me voy a permitir presentar a nuestro panelista del día de hoy. Es el ingeniero Salvador Vidal. Salvador Vidal es asesor ejecutivo de ciberseguridad en América Latina en Amazon Web Services. En su rol, Salvador ayuda a los clientes y socios a establecer una estrategia unificada de gobernanza, riesgos, cumplimiento y ciberseguridad en la adopción de la nube. Es ingeniero en computación e informática por la Universidad Andrés Bello de Chile y cuenta con un diplomado en ciberseguridad por la Universidad Tecnológico de Monterrey en México. También cuenta con formación en electricidad y electrónica, redes de telecomunicaciones, gestión de empresas, liderazgo y management. En su trayectoria profesional, suma más de 20 años de experiencia liderando equipos y proyectos de transformación en diferentes industrias, destacando entre ellas las telecomunicaciones en empresas como Telefónica, Entel, en la energía, en empresas de distribución eléctrica, gas, CGE y Metrogas, en la educación como profesor universitario y en la industria financiera en el Banco Itaú y Banco de Chile. Sin más, le dejo la palabra al ingeniero Salvador. Muchas gracias y bienvenidos a todos nuevamente. Gracias, Manuel. Muchas gracias a todos ustedes por estar el día de hoy con nosotros. Veo que hay gente conectada desde Colombia, desde Ecuador, de Argentina, de Perú, de Chile. Así que les vuelvo a dar la bienvenida a todos ustedes. Y mientras comparto pantalla, les quiero contar que hoy día, en la sesión de hoy, vamos a ver acerca de seguridad en AWS con infraestructuras y servicios que nos van a ayudar a dar conformidad a los controles fundamentales que todos debemos tener cuando establecemos una cuenta o un proyecto en AWS para cualquier migración o nuevo proyecto en la nube. Gracias, Manuel. Yo soy Salvador Vial, Principal Executive Security Advisor de AWS para Latinoamérica, y en el taller de hoy, que tenemos poco tiempo, la verdad, vamos a ver bastante material, lo vamos a pasar un poco rápido, así que les pido que estén bien atentos con su concentración acerca de los tópicos que vamos a abordar el día de hoy. ¿Cuáles son esos tópicos? Primero, vamos a ver cómo se piensa la seguridad en AWS. Obviamente vamos a revisar también el modelo de responsabilidad compartida, que seguro muchos de ustedes lo conocen. Y también vamos a revisar acerca, como les mencionaba, de los controles fundamentales, especialmente los que están ligados al Web Architecture Framework,
y obviamente el pilar de seguridad. Bien, vamos entonces con las primeras láminas que tenemos preparadas para ustedes. Nosotros en AWS creemos que la seguridad es la máxima prioridad o la tarea cero. Y esto se debe a nuestra obsesión por los clientes, ya que valoramos mucho la seguridad. No queremos que nuestros clientes sufran impactos negativos en su negocio y tampoco queremos que los clientes pierdan sus datos o sean explotados por delincuentes. Y en todos estos años de experiencia con miles de clientes, AWS ha construido en su infraestructura, sus regiones, instalaciones y red varios servicios para satisfacer los requisitos de seguridad de las organizaciones más sensibles que ustedes puedan imaginarse. Acá hablamos de gobiernos, de bancos, instituciones financieras, atención médica, instituciones de Fuerzas Armadas, por ejemplo, y cada uno de estos clientes se benefician de forma total y completa de estos servicios de seguridad que vamos a revisar hoy día brevemente. Es importante comenzar con que la seguridad no inicia por la compra de herramientas más caras. La seguridad, en cambio, sí inicia con una estrategia de seguridad que debe partir de una sólida cultura de seguridad en toda la organización. Y en AWS, nosotros responsabilizamos, digamos, a toda la organización de esta cultura de seguridad y no solamente al equipo de ingenieros de seguridad. Ahora bien, esto no significa que todos, desde los desarrolladores hasta los equipos de recursos humanos, participen en temas como parchado o configuración de firewalls. Lo que sí significa es que cada uno es responsable de la seguridad en su propio dominio. Y vamos a tomar para el día de hoy como ejemplo a un desarrollador que va a ser responsable de escribir, digamos, una aplicación, desarrollar una aplicación y que esta aplicación sea lo menos vulnerable posible a los ataques cibernéticos. Y es fundamental también entender que estos cambios que van sucediendo a medida que nos migramos, ¿cierto?, a la nube, tienen que suceder en las escalas apropiadas. En caso de duda, se intensifican las medidas y esto podría ser, solo como ejemplo, donde una persona de recursos humanos recibe un correo sospechoso, ¿cierto?, de phishing y lo deriva después rápidamente al punto de contacto adecuado que tienen en la organización. Ese tipo de acciones que son muy tácticas y que corresponden a la cultura de seguridad de la organización, a menudo son las acciones más relevantes que pudiésemos tener en la práctica del día a día. Y es muy cierto que muchas veces la gente piensa que los equipos de seguridad son guardianes que bloquean el desarrollo y obstaculizan la agilidad. Es el equipo que a veces le dicen el no en cada despliegue. Y eso en AWS no lo compartimos. Nuestra visión es que el equipo de seguridad debe ser un equipo de facilitadores que establecen, sí, por cierto, barreras de seguridad para permitir que los desarrolladores y los equipos de ingeniería puedan hacer innovación de una forma rápida, siempre manteniendo una postura de seguridad sólida. Entonces, para esto, nosotros guiamos a nuestros clientes en implementar controles preventivos, controles que sean granulares. También automatizamos la detección y la respuesta de las vulnerabilidades en seguridad, y esto es finalmente lo que permite a los equipos de seguridad crear guías, crear barandillas en lugar de puertas de sí o no, y esto también permite funcionalmente que los desarrolladores o los equipos de TI puedan construir aplicaciones rápidamente sin dejar de ser seguros. Y por último, antes de irnos a las slides técnicas, nosotros en AWS vemos la seguridad como un viaje, el journey de seguridad le llamamos, y no como un destino final. Así que no nos limitamos a configurar simplemente herramientas de seguridad, o contratar a un equipo y decir, ya con todo esto el trabajo está hecho, sino que más bien la seguridad es un proceso de mejora iterativa, que es gradual y que se trabaja en el día a día. Entonces vamos a ver cómo AWS nos ayuda a mejorar todas estas características que ya les he mencionado. Para el día de hoy vamos a trabajar con una situación ficticia que seguro muchos de ustedes se van a ver identificados. Acá tenemos a Bob, les voy a presentar a Bob. En la sesión de hoy vamos a trabajar con Bob. Él es el ingeniero jefe que está a cargo de proteger una aplicación que es bastante sencilla, que es para demostrarles a ustedes cómo se usan las herramientas de seguridad en AWS. Y en esta aplicación vamos a tener un servidor web, una base de datos relacional con Amazon RDS y un bucket de S3 que tiene contenido estático para poder mostrar en esta página web. Bob, como se podrán imaginar, no sabe mucho de seguridad,
pero sabe que el tema es importante, así que vamos a ayudarlo mientras Bob se hace responsable de lo que le compete en términos de seguridad para desarrollar esta aplicación y vamos a acompañarlo en el camino para establecer controles fundacionales de seguridad que cualquier aplicación y cualquier cuenta de AWS debiese tener. La primera acción que Bob debiese realizar, ¿cierto? Como dueño de esta aplicación que va a desarrollar en AWS, es principalmente cerciorarse de cuál es su responsabilidad en el modelo de responsabilidad compartida. Y justamente nosotros en AWS hemos creado este modelo para separar la responsabilidad de AWS como Cloud Service Provider y la de los clientes en el desarrollo de las aplicaciones. ¿Cuáles son esas responsabilidades entonces? La gracia de este modelo es que separa la seguridad de la nube con la seguridad en la nube. ¿Cuál vendría a ser la seguridad de la nube? Cuando hablamos de seguridad de la nube, estamos hablando de AWS, del Cloud Service Provider, donde nosotros como AWS somos responsables de proteger la infraestructura donde se ejecutan todos los servicios que se ofrecen en la nube de AWS, y esta infraestructura está compuesta por el hardware, el software, las redes, las instalaciones, ¿cierto? Los data centers, donde finalmente se ejecutan los servicios de la nube de AWS. Ahora bien, también existe este concepto de la seguridad en la nube, y cuando hablamos de en la nube, ya es responsabilidad del cliente. ¿Qué significa esto? Que las cargas de trabajo, las aplicaciones, los sistemas operativos, bibliotecas de tercero en el caso de los desarrolladores, y los propios datos que los clientes llevan a la nube, son responsabilidad de los propios clientes protegerlos. Ahora para ello, AWS proporciona distintas herramientas y opciones de configuración para poder proteger todos estos activos. Es responsabilidad de los clientes asegurarse de utilizarlos y protegerlos en el entorno que ustedes vayan definiendo en su viaje a la nube. Ahora, para hacerlo quizás un poco más sencillo, podríamos pensar que esto es como una casa, ¿cierto? AWS proporciona la casa, todas las bases fundacionales, y la responsabilidad del cliente está determinada por los servicios de la nube que selecciona, que vamos a ver más adelante en la diapositiva, y obviamente según ese tipo de servicio que se va a utilizar para desarrollar determinada aplicación, eso también va a determinar la cantidad de trabajo en configuraciones de seguridad que el cliente debe realizar como parte de sus propias responsabilidades. Entonces, vamos a comenzar explicando básicamente estos tres grandes líneas de trabajo donde los servicios de nube están clasificados. Por ejemplo, si nosotros hablamos de esta primera línea, que son los servicios de infraestructura, donde claramente podemos identificar a Amazon EC2, que son el tipo de servicio donde alojamos las máquinas virtuales. En este tipo de servicio, el cliente implementa una instancia de Amazon EC2 y el cliente es responsable de la administración del sistema operativo. ¿Qué incluye eso? Las actualizaciones del sistema operativo, los parches de seguridad, cualquier software que se le instale a este servidor, ¿cierto? O utilidades que sean instaladas por los clientes, por los administradores, etc. También es responsabilidad del cliente la configuración de los AWS Firewall que nosotros proporcionamos y que están en cada una de estas instancias de cómputo. Acá a estos firewall nosotros les llamamos los grupos de seguridad. Ese sería, por ejemplo, la primera línea. En la segunda línea, donde tenemos servicios containerizados, acá tenemos servicios del tipo RDS, donde AWS asume más responsabilidad y administra aspectos como los parches de los sistemas operativos de cada una de estas instancias, las copias de seguridad, las formas de recuperación, los parches de los motores de las bases de datos y la detección y la reparación de fallas que puedan suceder en este servicio. Y finalmente, en la tercera línea, que son los servicios abstractos, tenemos servicios, por ejemplo, como S3, donde AWS asume aún más responsabilidad y estos servicios abstractos es cierto que son menos personalizables, pero a su vez tienen muchas más prácticas de seguridad recomendadas que ya están integradas dentro del servicio, como los que mencionaba anteriormente. Las copias de seguridad, la recuperación, los parches, ¿cierto? Y por supuesto la detección y la reparación de las fallas. Entonces, si nos vamos al caso de Bob, ¿cierto? Bob va a crear una cuenta para montar este sitio web con los servicios de AWS
Y hay que tener la primera consideración que una cuenta es un recurso de AWS y que es muy valioso. En esta cuenta no solamente se almacenan las cargas de trabajo y los datos de ustedes como clientes, sino que también la cuenta está vinculado a las tarjetas de crédito y a las formas de pago. Entonces, en el tiempo, nosotros en AWS hemos visto que a menudo los delincuentes que logran acceder a estas cuentas por algún medio cierto de robo de las contraseñas, muchas veces no tienen la intención de robar los datos, sino que tratan de utilizar las cuentas para acceder a los recursos informáticos, utilizarlo y con ello, por ejemplo, minar criptomonedas. Eso para el cliente finalmente se traduce en que no se da cuenta, se utilizan para minar las criptomonedas, acumula una factura gigante en la tarjeta de crédito o en su medio de pago y al final del día esa factura le llega al cliente. Entonces vamos a ver acá ¿cuáles son estos controles de seguridad fundamentales que sí o sí debemos considerar cuando vamos a una cuenta AWS en cualquier tipo de proyecto? Y estos son los básicos, ¿ya? Vamos a ayudar a Bob a proteger la cuenta que está bajo su responsabilidad en su proyecto de desarrollo web y por tanto Bob, la idea es que empiece a implementar estos controles de seguridad fundamentales. ¿Qué es lo que incluye? Información precisa de la cuenta, proteger al usuario root, que es súper importante, uso y activación de los usuarios de IAM, activar el CrowdTrail, configurar alarmas y usar Trusted Advisor. Esas son básicamente las consideraciones más generales y más rápidas para abrir estos controles de seguridad fundamentales. Vamos a repasar brevemente algunos de ellos. Por ejemplo, cuando hablamos de información precisa de la cuenta, estos son básicamente datos y esta información precisa de la cuenta se refiere a cuando nosotros, AWS, necesitamos comunicarnos con ustedes como clientes. Nosotros vamos al panel y utilizamos la información de contacto que está definida en la consola de administración de AWS. Esto incluye la cuenta de correo electrónico, ¿cierto? Que se utilizó para crear la cuenta y también los otros contactos alternativos que pueden haber escritos, ¿cierto?, en la consola. Entonces, la primera medida de seguridad es que estos contactos, ¿cierto?, tanto del root como de los contactos alternativos, estén siempre actualizados para, en caso de cualquier necesidad, podamos contactarnos con ustedes como clientes. Y el segundo paso, que es muy, muy importante, no deben dejarlo pasar, es proteger al usuario root. El usuario root, que es principalmente con el correo cierto electrónico que se utilizó para registrar la cuenta de AWS, es muy poderoso. Este usuario tiene la potestad de entregar acceso ilimitado en cualquiera de las cuentas que esté siendo usado y por tanto a los recursos que están involucrados dentro de esa cuenta. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos generalmente para poder securitizar a este usuario root? Utilizar una contraseña compleja, ¿cierto? Configurarle MFA a este usuario root y eliminar también las claves de acceso de la cuenta root para que solamente el administrador tenga la cuenta y lo use con MFA. Ahora entonces Bob ya tiene dos de los primeros pasos zanjados, tenemos la información precisa de la cuenta y tenemos al usuario root protegido. Vamos a ver los demás servicios rápidamente. Y uno de ellos es AWS CloudTrail. Nosotros en CloudTrail lo que buscamos es un servicio que le ayude a habilitar el registro de auditoría, la gobernanza, el cumplimiento operativo y de riesgos de la cuenta de AWS. En CloudTrail nosotros registramos toda la actividad de la cuenta. ¿Qué significa esto? Todas las acciones realizadas por un usuario, por un rol o un servicio de AWS se registran como eventos en CloudTrail. Y los eventos incluyen acciones tomadas en la consola de administración de AWS, también por la línea de comandos, por los SDK o por las API. Entonces, la idea acá es tener visibilidad de la actividad que ocurre en la cuenta, y esto es un aspecto clave para poder profundizar en las mejores prácticas operativas y de seguridad. ¿Para qué se puede utilizar CloudTrail? Tiene muchas funciones, pero básicamente lo utilizamos para ver, para buscar, para descargar, analizar o responder a alguna actividad que ha sucedido en la cuenta dentro de la infraestructura de AWS que ustedes están manejando. También lo utilizamos para solucionar problemas. Por ejemplo, identificar quién o qué tomó alguna acción. Por ejemplo, también saber sobre qué recurso se tomó una acción, cuándo ocurrió determinado evento
y otros detalles para ayudarlo a analizar y responder este tipo de actividad en la cuenta de AWS. Como lo mencionaba anteriormente, este tipo de preguntas son sumamente importantes para la continuidad operativa, prácticas operativas y para prácticas de seguridad, precisamente para la detección de amenazas, ¿cierto? Y la respuesta a incidentes, donde podemos resolver preguntas del tipo de ¿quién está usando tal recurso? ¿Fue modificado el recurso? ¿Cuándo accedieron a este recurso? ¿Desde dónde iniciar la sesión? Este tipo de preguntas lo podemos ir a ver al registro histórico de CloudTrail y podemos buscar, por ejemplo, cuál fue la ventana de mantenimiento y qué cambios se hicieron durante esa ventana de mantenimiento. Podemos también a través de ello verificar si es que hay algún cambio que esté fuera de la ventana de mantenimiento. ¿Quiénes fueron los usuarios activos durante un incidente? ¿O qué eventos ocurrieron durante un determinado periodo de tiempo donde queremos investigar? Y también otras acciones que pueden ir dilucidando en la consola que tenemos habilitada para ustedes. Cloudflare está habilitado en la cuenta de AWS desde el momento cero, cuando ustedes crean la cuenta, y cada vez que se produce actividad en la cuenta de AWS, esa actividad se registra como una línea de evento en Cloudflare que ustedes pueden ver fácilmente en la consola yendo al historial de los eventos. La idea, como les mencionaba, es obtener un registro continuo de toda la actividad de estos eventos y en las cuales se vaya creando un registro inmutable para poder hacer las prácticas de auditoría, de operación y de seguridad. Vamos entonces a ver rápidamente cómo sería este flujo de CloudTree. Estas son algunas de las acciones que puedes hacer CloudTree el día de hoy. Y justamente como les mencionaba, la parte de las funciones es identificar a los usuarios que iniciaron sesión durante un incidente, todas las acciones que fueron tomadas durante este periodo, notificar también cuando, por ejemplo, se le otorgan privilegios de administrador a determinada cuenta o cuando se producen inicios de sesión en la consola. Identificar también cuando un archivo o un objeto tiene, por ejemplo, un acceso privado y se cambia hacia un acceso público. ¿Quién realizó este cambio? Detectar acceso desde redes autorizadas o desde direcciones IP. Este tipo de preguntas pueden ser resueltas yendo, ¿cierto?, a los logs de auditoría de Cloudflare y se pueden trabajar también después con otro tipo de herramientas como alertas, mensajes, análisis y también otras herramientas de open source y de partners. Siguiendo entonces con nuestra dinámica de voz, vamos a ayudarle ahora a entender y configurar lo que es AWS Config. En Config lo que nosotros hacemos es proporcionar una vista detallada de todos los recursos que existen en su cuenta de AWS. Y esto incluye, sumamente importante, cómo se relacionan los recursos entre sí y cómo estaban configurados en el pasado. Entonces, este tipo de configuraciones y relaciones que van cambiando en el tiempo, justamente la idea de AWS Config es que los podamos ir revisando y podamos revisar cada uno de estos recursos que aparecen como una entidad en la que se trabaja en AWS y cada una de estas entidades, por ejemplo, una instancia de cómputo EC2 o un volumen Elastic Block Storage, un EBS, un grupo de seguridad o una VPC, una Virtual Private Cloud, se almacenan allí como un objeto, como una entidad. Entonces, para obtener una lista completa de estos recursos, se pueden revisar en AWS Config y Config va trazando una instantánea de todas las configuraciones actuales y de las configuraciones pasadas que están asociados a los recursos de la cuenta AWS. Entonces, parte de las funciones que nos ayuda a tener cierto config es recuperar configuraciones de uno o más de recursos que existen en la cuenta, también recuperar configuraciones históricas de uno o más recursos, poder recibir notificaciones cada vez que se cree, que se modifique o que se elimine un recurso y ver las relaciones entre ellos. Entonces es una herramienta bastante potente también para la continuidad operacional y para los temas de seguridad y cumplimiento. Acá es importante que Config proporciona ciertas reglas predefinidas donde va evaluando algunas configuraciones y por supuesto también tiene reglas personalizables que se denominan reglas administradas para ayudarles a comenzar, digamos, a implementar controles de seguridad. Y uno de los penúltimos ya básicos de los controles fundamentales es utilizar AWS Trusted Advisor. ¿Qué es Trusted Advisor?
Trusted Advisor nos proporciona recomendaciones que le van a ayudar a seguir las mejores prácticas de AWS. Trusted Advisor analiza pasivamente todos los temas de infraestructura de AWS en busca de problemas de alto riesgo o de alto impacto relacionados con seguridad, con rendimiento, con costo, con fiabilidad, y cada uno de ellos tiene información detallada acerca de los recursos afectados y, más importante aún, recomendaciones de cómo solucionar esos recursos afectados. Entonces acá, como pueden ver en pantalla, parte de las recomendaciones de seguridad se muestran, ¿cierto? Y también los recursos afectados y cómo esto se puede solucionar. Es importante revisar, ¿cierto? Siempre el uso de Trusted Advisor, donde, por ejemplo, en un caso que quizás no tiene que ver tanto con seguridad, tiene más que ver con costos, puede recibir recomendaciones sobre cómo optimizar un costo. Por ejemplo, si utilizamos una instancia de EC2, Trusted Advisor puede recomendar, según la evaluación de uso que tiene esa máquina virtual, si usted se va a beneficiar de utilizar alguna instancia reservada, algún plan de ahorro o incluso de achicar esa máquina. Bien, entonces acá tenemos a Bob, y Bob, recordando, ¿cierto?, tiene su aplicación web con EC2, RDS y un bucket de C3. Y ahora Bob, con los elementos que acabamos de ver, que son los básicos de los básicos, ya podemos decir que Bob tiene habilitado CloudTrail, tiene MFA para el root, y también está utilizando Trusted Advisor. Bien, hasta acá vamos con los básicos de los básicos, y ahora, para que Bob continúe, ¿cierto?, en este camino de seguridad, la idea es poder ir a comprender el pilar de seguridad que está dentro del marco de la buena arquitectura de AWS. Entonces acá es importante entender que esta herramienta del Well Architected Framework ayuda a los arquitectos de nube a crear una infraestructura segura, de alto rendimiento, que sea resiliente en el tiempo y que sea eficiente para una variedad de aplicaciones y cargas de trabajo que puedan desarrollar. Esta herramienta del Well Architected Framework está construido en torno a 6 pilares. Estos pilares son la excelencia operativa, la seguridad, la confiabilidad, la eficiencia del desempeño, la optimización de costos y la sostenibilidad. Entonces, dentro de la herramienta, también es importante mencionar que hay vistas de dominio específicos, hay laboratorios prácticos, y también la herramienta se utiliza generalmente mes a mes para que ustedes puedan evaluar periódicamente cómo sus cargas de trabajo están funcionando y poder identificar problemas. Ahora, cuando dentro del marco de la buena arquitectura de AWS nos referimos solamente al pilar de seguridad, aquí le vamos a ayudar a Bob a entender de una forma bien breve cuáles son estos pilares de seguridad y los controles fundamentales para aplicar a la cuenta donde está desarrollando este sitio web. Ahora entonces, la idea es poder centrarnos en este pilar, donde nosotros hemos identificado en AWS 5 áreas principales con las cuales se puede desarrollar una estrategia de seguridad en la nube. Entonces, estas áreas son, como lo ven en pantalla, gestión de identidad y acceso, detección, seguridad de la infraestructura, protección de los datos y respuesta al incidente. Hay también una área principal que se ha añadido que tiene que ver con seguridad de aplicaciones, y es un área que los clientes han estado pidiendo cada vez más orientación, y es algo que el equipo de AWS, por supuesto, ha tomado en consideración, y se ha agregado también como un dominio todo lo que tiene que ver con seguridad de aplicaciones. Entonces acá, solamente para mostrarles, hay una pequeña vista en cada una de estas 5 grandes áreas, incluyendo también un área de compliance, donde los servicios de AWS de seguridad están mapeados a cada una de ellas. Por ejemplo, en identidad y acceso, tenemos AWS Identity Center, AWS Organizations. En los controles detectivos tenemos Security Hub, GuardDuty, y una larga lista en cada uno de ellos que nos ayudan a proteger cada una de estas áreas importantes. También es relevante saber que las herramientas que entrega AWS para proteger las cuentas, no solamente contamos con las propias herramientas de AWS, sino que también contamos con una comunidad de partners y de soluciones muy amplia. Tenemos partners, digamos, para cada una de las aristas de seguridad que hoy día existen en el mercado, por ejemplo, en temas de
redes, infraestructura de seguridad, control y gestión de los accesos, seguridad de los endpoints, seguridad de las aplicaciones, vulnerabilidad, protección de los datos y también todos los temas de monitoreo de ciberseguridad. Estas herramientas son compatibles con las que nosotros utilizamos de forma nativa en la nube, se pueden utilizar en conjunto y también tenemos partners que nos ayudan a poder entender una estrategia coherente de seguridad y poder implementarla, ¿cierto?, en cada una de las instituciones donde ustedes estén trabajando. Y generalmente en la parte de partners hay diferentes competencias que tienen que ver con el lado más técnico quizás de ingeniería de seguridad, hay otros que están más enfocados en gobierno, riesgo y cumplimiento, y también algunos que últimamente se han estado específicamente formando en operaciones de seguridad y automatización. Entonces, continuando con el ejercicio de voz, vamos a ir a revisar cada uno de estos pilares del Well Architected Framework en el área de seguridad y vamos a comenzar, por supuesto, con lo que tiene que ver con identidad y manejo de los accesos. Esto principalmente se trata de quién puede acceder a qué recurso. Es así de simple. Ahora, lo que no es tan simple es poder llevarlo a la práctica. Entonces, nosotros en AWS tenemos una gama de herramientas muy potentes que les van a ayudar a ustedes a poder poner en práctica los protocolos de seguridad con las herramientas propias de AWS. Cuando nosotros utilizamos IAM, hay dos herramientas principales. Una que es la que puede autorizar a alguien a hacer alguna acción y también hay otra que nos sirve para colocar unas guías, ¿cierto? Barandillas o guardrails que se llaman en inglés, para evitar que alguien haga alguna acción que no debe hacer, ya sea esta por accidente o a propósito. Entonces, con estas dos grandes herramientas, la idea es combinarlas para garantizar lo que nosotros en seguridad llamamos el menor privilegio, en donde la identidad humana o la identidad de la máquina tiene solamente los permisos necesarios para completar la tarea que se le ha encomendado y todo lo demás simplemente se deniega. Solamente tener los accesos exclusivos para realizar la tarea que se le ha encomendado. Entonces, todo parte con una sólida gestión de identidades. Y esto nos ayuda a garantizar que los sistemas y las personas tengan los accesos adecuados a los recursos adecuados y en las condiciones adecuadas. En teoría suena bastante simple, pero para garantizar el mínimo privilegio, generalmente suele ser un desafío en la práctica. Y aquí hay un nuevo proyecto, ¿cierto?, que estamos trabajando con vos, donde eventualmente va a utilizar permisos de administrador para levantar la instancia de EC2 o alguna función lambda. ¿Quién quizás no ha dado permisos de administrador a algún desarrollador? Es una práctica que ha sido común en las áreas de TI a lo largo del tiempo. Ahora bien, esto es algo de lo que nosotros también hemos sido culpables. Muchos clientes han dicho que tratar de determinar qué servicios necesitan sus usuarios o recursos para poder hacer una tarea específica suele ser bastante desafiante. Entonces, en AWS tenemos un par de servicios que nos van a ayudar a ello. Uno de estos servicios es Amazon Verified Permissions, que es un servicio de administración de permisos que es escalable, cuenta con una autorización detallada para las aplicaciones que ustedes van desarrollando. Este servicio también utiliza un lenguaje CEDAR, que es un lenguaje de políticas de código abierto, que es un lenguaje expresivo, es analizable, y los desarrolladores y administradores pueden definir ciertos controles de acceso basados en políticas, utilizando roles y atributos para un control de acceso mucho más granular y contextual. Aquí cuando hablamos de roles y atributos, ¿cierto? Hablamos de los modelos ABAC y modelos RBAC en lo que llamamos seguridad. Ahora sí vamos a ver un pequeño ejemplo de la segunda herramienta que nosotros utilizamos para poder enforzar este mínimo privilegio, y se trata nada más ni nada menos que el IAM Access Analyzer. En este analizador de acceso, tal cual como lo dice su nombre, los desarrolladores cuando construyen entornos de desarrollo, en general comienzan con permisos un poco más amplios, o a veces bastante más amplios, para poder entender y determinar las capacidades que necesitan para montar una determinada aplicación o infraestructura. Y a medida que esas cargas de trabajo se van asentando, la idea es poder redefinir y refinar los permisos para que solo aquellos servicios y las acciones que utilizan tengan acceso con las cuentas que estamos trabajando.
Esto garantiza que las políticas sigan las mejores prácticas de seguridad y a medida que migran sus cargas de trabajo de los entornos de desarrollo a los entornos de producción, ya puedan tener estas políticas bastante más refinadas y se pueda utilizar esta herramienta de IAM Access Analyzer para generar más fácilmente estas políticas detalladas que solo otorguen el acceso requerido por la necesidad de la aplicación. Y para generar una política es tan simple como ir a la consola de IAM, se navega hasta su rol de aplicación y desde allí se solicita una política especificando un seguimiento de CloudTrail en un rango de fechas determinado y luego el Access Analyzer se pone a trabajar analizando todos estos registros de información de CloudTrail para generar una política que ya está mapeada a los accesos que esa aplicación o que esa entidad necesita para correr el proceso adecuado. Entonces, una vez que Access Analyzer genera esa política, uno puede tomarla e incluso personalizarla para ocuparla luego en producción. Bien, entonces, continuando con nuestro amigo Bob, ya le ayudamos con los controles fundacionales básicos y ahora le acabamos de ayudar a entender todo lo que tiene que ver con IAM, el Identity Center, ¿cierto? Los perfiles, el enforcement del mínimo privilegio y cómo utilizar la herramienta de Access Analyzer para que cuando pase de desarrollo a producción, estas políticas del mínimo acceso, del mínimo privilegio, sean mucho más efectivas. Vamos entonces con el segundo de nuestras áreas principales del el pilar de buena arquitectura de AWS en el pilar de seguridad. Nada más y nada menos que detección. En detección nosotros tenemos una larga lista de servicios. Vamos a ver solo un par el día de hoy por temas de tiempo. Y justamente para que ustedes entiendan, esta área central es la que se encarga de implementar diferentes medidas para reducir el riesgo o el perfil de riesgo de su entorno. Y obviamente, como detección lo dice su nombre, la idea es poder ayudar a detectar problemas antes de que afecten al negocio. Y para ello vamos a revisar dos de las herramientas principales que tenemos en esta línea de trabajo, y una de estas es GuardDuty. Amazon GuardDuty, que si no lo han escuchado antes, es un servicio inteligente de detección de amenazas que monitorea de forma continua las cuentas de AWS. Aquí hablamos de instancias S2, de clústeres de Kubernetes, de datos almacenados en S3, de base de datos RDS y ahora también dentro de las máquinas de EC2. Entonces, ¿qué es lo que nos permite realizar GuardDuty? Algunas de las actividades o de las amenazas más comunes que logramos detectar con GuardDuty son ataques de fuerza bruta de RDP, con IPs maliciosas o sospechosas, reconocimiento y literalmente el fuerza bruta de RDP. También podemos lograr cachar todo lo que tiene que ver con troyanos de acceso remoto, los software tipo RAT, que se han instalado en alguna de nuestras máquinas y que están tratando de conectarse a un sitio que nosotros ya tenemos mapeado en nuestra lista de amenazas o de puertos inusuales. Otra de las cosas importantes que puede hacer es ayudarnos a identificar exfiltración de las credenciales de IAM temporales, que muchos atacantes están utilizando técnicas de exfiltración a través de DNS, y esto lo utilizamos con datos, ¿cierto?, con tráfico inusual o justamente de exfiltración de DNS. Para el caso de la API, también cuenta con una función de sonda sobre las credenciales temporales y de próximo anónimo, donde las credenciales, ¿cierto?, que se utilizan fuera de la instancia son monitoreadas y son alertadas dentro de la consola. Vamos a ver básicamente cómo funciona este servicio de GuardDuty y en primer lugar mencionar que esto es muy fácil de utilizar. Con unos pocos clics en la consola, simplemente se habilita, se selecciona en qué cuentas quiere correr y listo, se levanta el servicio. Y eso es muy importante, funciona como servicio. Comienza inmediatamente a analizar eventos de múltiples fuentes de registro dentro de las cuentas de AWS. Por ejemplo, GuardDuty analiza los registros de eventos de administración de CloudTrail, todo lo que vimos de CloudTrail, datos de registros de S3, los registros de flujo de redes de las VPC, los registros de consultas de DNS y por supuesto registros de auditoría, por ejemplo, de los contenedores en el caso que estemos con contenedores. También GuardDuty puede escanear datos de volúmenes de EBS, donde podemos buscar malware utilizando esta función de GuardDuty si es que tenemos la función de malware protection habilitada. También cuenta con funciones de protección RDS para todo lo que son bases de datos,
agregando coberturas de monitoreo adicional para eventos de inicio de sesión en base de datos que sean sospechosos, por ejemplo. Parte de las conclusiones importantes que quiero que se lleven en esta breve introducción es que no es necesario tener ningún registro activado para que el servicio de GuardDuty procese esta información de los logs, de los eventos de red, de los eventos de DNS. Simplemente, al habilitar el servicio de GuardDuty toma estos registros de forma interna, sin necesidad de que ustedes como usuarios finales vayan levantando a mano, digamos, cada uno de ellos. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo de cómo se vería una pantalla de GuardDuty en la consola de AWS. Si yo pincho, por ejemplo, una de estas amenazas que está en el panel de alerta, está pinchada una acá al medio que dice acceso no autorizado a una máquina EC2 por RDP. Yo la pincho y simplemente con eso en el panel lateral me ofrece mucha más información del recurso que está siendo afectado, cuál es el ataque que está sufriendo y muchas otras detalles de información que nos pueden servir para el Centro de Operaciones de Seguridad, el SOC, o los ingenieros de seguridad, ¿cierto? Para que tomen las acciones necesarias luego de esta alerta de monitoreo. Algo muy importante destacar acá es que esta herramienta de GuardDuty también nos provee integraciones con otros partners. Del lado de la izquierda, ¿cierto? Tenemos integraciones de entrada donde nosotros consumimos información de inteligencia, por ejemplo, de Proofpoint o de CrowdStrike, para alimentar la base de datos de inteligencia de GuardDuty. Y después hacia la derecha es importante saber que GuardDuty es un servicio de detección de amenazas. Y la parte posterior a la detección, que vendría a ser la respuesta, nosotros contamos con herramientas propias de AWS, que las vamos a ver más adelante, pero también contamos con integraciones, ¿cierto?, hacia distintos proveedores de seguridad como SIEM, SOAR, ¿cierto?, de los más conocidos del mercado, y otro tipo de herramientas de prevención, ¿cierto?, y acción, como las inspecciones de host, o herramientas de ticketing para poder escalar el ticket a alguno de nuestros centros de operaciones de seguridad. Vamos entonces con la siguiente herramienta que podemos hoy día utilizar y que es muy importante que la conozcan, que se llama Amazon Inspector. En Inspector nosotros lo que buscamos es evitar las vulnerabilidades, corregir las vulnerabilidades en las máquinas virtuales cuando éstas se presenten, logrando con ello minimizar la exposición y el acceso no autorizado a los recursos de las máquinas virtuales. ¿Qué es lo que hace entonces Amazon Inspector? Justamente es un servicio que puede administrar todo lo que tiene que ver con el manejo de vulnerabilidades. Inspector nos ayuda a escanear estas máquinas virtuales de EC2, se escanean de forma continua y nos puede levantar cuando hay alertas de vulnerabilidades en los sistemas operativos. Y con esta información nosotros poder después realizar las acciones de mejora, ya sean instalando parches, actualizaciones de sistema o haciendo alguna otra acción, ¿cierto?, que corresponda a mitigar esa vulnerabilidad que está registrada en la máquina. También sirve para los registros, por ejemplo, de contenedores o en las funciones lambda, donde se pueden habilitar algunas vulnerabilidades, ¿cierto?, de código. ¿Qué es lo que podemos ver? Básicamente acá en Inspector, acá tenemos, por ejemplo, una imagen de un finding donde una máquina virtual ha sido detectada como vulnerable a un código CVE. Tenemos la severidad, la descripción y una recomendación de cómo poder mitigar esta vulnerabilidad. En este caso, nos está entregando una recomendación de hacer un update en el sistema operativo y upgradear parte del kernel para mitigar esta vulnerabilidad. Acá es importante mencionar que Inspector nos ayuda también a chequear ciertas vulnerabilidades de exposición que pudiesen suceder en la red, donde parte de los recursos que se analizan son los security group, las VPC, todo lo que tiene que ver con la seguridad de las redes, las ACL, ¿cierto? Y también todo lo que tiene que ver con balanceadores, Internet Gateway y las conexiones de peer entre VPCs. Y acá me paso a la siguiente herramienta que es parte de los controles fundacionales, que es AWS Security Hub. Con Security Hub, la idea es que nosotros podamos tener un único panel de visualización de estas distintas herramientas de seguridad que hemos estado viendo el día de hoy. Justamente por esa acción es que buscamos con ello aumentar la eficiencia operativa
de los desarrolladores de aplicaciones, de los equipos de DevOps, pero también de los equipos de seguridad, donde nosotros buscamos tener un proceso operativo de seguridad que esté integrado y que pueda proporcionar visibilidad continua para el monitoreo continuo de la detección de las amenazas de una manera proactiva. Entonces, en Security Hub, justamente la idea es que sea nuestro servicio de gestión de la postura de seguridad en la nube, donde vamos agregando de las distintas herramientas de seguridad que hemos visto, los hallazgos a un único panel de control, donde también junto con este panel de control de los hallazgos podemos verificar cualquier anomalía que veamos en marcos regulatorios o marcos de cumplimiento que hayamos puesto en implementación en nuestra cuenta de AWS. Estos marcos o y tiene que ver en que aparece ahora en Maya, donde también en Security Hub podemos incorporarle las mejores prácticas de controles de seguridad, por ejemplo, de SIS AWS Foundation, en el caso de una institución financiera, por ejemplo, de PCI DSS, y también algunas otras de ISO y, por ejemplo, de salud. Parte también de la importancia de estos controles de automatización y chequeos es que van a un panel central, que es Security Hub, y podemos ir comprobando el estado de configuración de nuestra infraestructura, si es que corresponde o no con lo que dicen las mejores prácticas de estos cuerpos de cumplimiento. Y acá también es importante mencionar que Security Hub tiene muchos partners, donde podemos recibir información desde estos partners, por ejemplo, firewalls, otras herramientas de análisis de vulnerabilidades o de endpoint. Podemos procesar esa información y después a la derecha en la salida también reutilizarla en SIEM, en SOAR o en servicio de notificación para poder incorporar esto como parte central de nuestro proceso de detección de amenazas en ciberseguridad. Y justamente cuando hablamos de detección de amenazas, hay una herramienta que me gustaría mostrarles que es Amazon Detective. Y Amazon Detective, justamente lo que nos ayuda, como su nombre lo dice, es el detective que facilita el análisis y la investigación para identificar rápidamente cuál es la causa raíz de los posibles problemas de seguridad o actividades sospechosas que estemos revisando en nuestras cuentas. Amazon Detective recopila automáticamente datos de registro de los recursos de AWS y utiliza aprendizaje automático, análisis estadístico y teoría de grafos para crear un conjunto vinculado de datos que permita fácilmente al operador realizar investigaciones de seguridad de forma eficiente. Entonces acá, importante es mencionar que Amazon Detective puede analizar billones de eventos de múltiples fuentes de datos, por ejemplo, registros de las VPC, de AWS CloudTrail, de GuardDuty, entre otros, y con ellos crea una vista unificada de cómo se han utilizado los recursos de una forma interactiva, los usuarios, qué han hecho los usuarios sobre los recursos, y esto en un periodo de tiempo. Entonces, con esa vista unificada, sirve mucho para los operadores de seguridad cuando necesitamos analizar un caso, una actividad sospechosa o un problema de seguridad para acelerar todo lo que tiene que ver el tiempo de la respuesta. Acá vamos a ver un pequeño ejemplo de la respuesta, donde en Amazon Detective hemos encontrado una actividad anormal en la región de SIG. ¿Ya? ¿Cómo llegamos a esto? Digamos que este evento llegó por un hallazgo sospechoso de GuardDuty sobre justamente una actividad de inicio de sesión que es inusual. Está en una región que generalmente no trabajamos. Entonces, desde GuardDuty se puede hacer clic directamente en Amazon Detective para investigar este hallazgo, y en el mapa de geolocalización de Amazon Detective podemos ver esta actividad normal que proviene de la región. Y si avanzamos un poco en la consola, luego podemos ver que en esa misma actividad nos desplazamos en la página y podemos ver que hay un volumen de llamadas de API en ese mismo periodo de tiempo. Lo que muestra es que después de que estas credenciales se vieron comprometidas, los atacantes no sabían aún a qué recursos podían acceder, entonces comenzaron a intentar acceder a un montón de recursos y a obtener fallas del API hasta que descubrieron por ese modo, ¿cierto?, a cuáles podían acceder y a cuáles no, que es como la fase de descubrimiento, ¿cierto?, que utilizan los atacantes una vez que están dentro de nuestra infraestructura. Entonces, con esos ya accesos exitosos,
estos atacantes empiezan a trabajar. Entonces, en este punto, ya estamos bastante seguros de que alguien tiene acceso a unas credenciales que fueron robadas, pero también queremos entender cuáles son los recursos que eventualmente podrían estar comprometidos en esta situación. Y para ello, nos desplazamos más hacia abajo en la ventana de Detective y podemos ver una lista de hallazgos asociados a esta cuenta que ha sido afectada. Y estos hallazgos que están en este mismo periodo de tiempo nos indican cuáles instancias han sido comprometidas y los hallazgos muestran que, por ejemplo, hubo una actividad de criptominería recientemente observada, por lo que y bueno, estoy acá en la página de esa instancia, resulta que podemos ver que efectivamente hay tráfico de esa instancia hacia direcciones que están vinculadas con la criptominería. Entonces acá es importante mencionar que con Inspector, Guardduty, Macy dentro de los servicios de seguridad, Security Hub y ahora Detective, tenemos muchas maneras de ayudarlos para poder garantizar que sus datos y aplicaciones estén seguros a medida que van escalando el desarrollo de sus aplicaciones en la nube. Es cierto que a medida que aumentan los datos, las herramientas que se necesitan para administrar la seguridad deben crecer y cambiar junto con todo eso. Entonces ahora Bob, en este escenario que tenemos preparado para él, ya utilizó los servicios de seguridad fundacionales, los de IAM, y ahora también tiene habilitados los servicios de detección, al menos los más básicos. Y en los últimos minutos que nos quedan, vamos a ir a ver los servicios de seguridad en la infraestructura. Así que vamos a ayudar a vos rápidamente a pasar por los servicios de infraestructura de seguridad. Acá es importante mencionar que hay una lista, ¿cierto?, de servicios que están principalmente abordados en temas de seguridad de red. Cuando hablamos de infraestructura, es principalmente temas de redes. Y acá, por ejemplo, tenemos los servicios de WAF, de Network Firewall, de Shield, y vamos a ver algunos de ellos en las siguientes láminas. Por ejemplo, en WAF, nosotros tenemos un servicio de WAF que proporciona protección en capa 7 o en la capa HTTP, donde podemos encontrar controles basados en IP, basados también en reglas, protección contra bots y protección contra adquisiciones de controles. Durante toda esta protección, la idea es poder limitar o bloquear las actividades de los bots y poder prevenir los ataques comunes de OWASP, como por ejemplo las inyecciones SQL, las inyecciones XSS y el largo etcétera de, digamos, elementos que OWASP nos tiene preparado. Para ello es importante mencionar que en este WAF de AWS nosotros podemos utilizar reglas que creemos nosotros a mano, pero también podemos utilizar reglas que ya vienen, por ejemplo, predefinidas para poder contrarrestar o mitigar todas las medidas que nos solicitan en el OWASP. Y también debo mencionar que podemos utilizar reglas de WAF que vienen de otros proveedores, que son socios de AWS. Por ejemplo, podemos utilizar paquetes de reglas de F5, paquetes de reglas de Fortinet o de Imperva, y pueden funcionar en conjunto las de estos proveedores que son socios de nosotros, las de AWS y las que ustedes hagan, digamos, en combinación con cada una de ellas. El WAF permite agregar ciertas capas de protección a las aplicaciones para protegerla contra los ataques y amenazas más comunes que hoy día tenemos en todos los portales web, incluyendo también las APIs. Y es súper importante mencionar eso. Ahora, cuando nos pasamos de WAF a la capa de protección de DDoS, nosotros en AWS contamos con estos dos servicios. Shield tiene dos grandes estándares, que el primero, el estándar, ¿cierto?, tiene una protección de DDoS que está basada en la nube y es inherente al uso de las cuentas de AWS. ¿Qué significa esto? Que ya con vos, solamente al tener su portal en AWS, ya con eso está funcionando el servicio de Shield Standard. Y este ofrece una protección de DDoS de capa 3 y 4. Ahora, en cambio, cuando necesitamos protecciones mucho más avanzadas, tenemos el servicio de Shell Advance, donde nos ayuda a mitigar ataques de DDoS desde la capa 3 hasta la capa 7, proporcionando muchas otras características de protección,
contra ataques mucho más avanzados de la denegación de servicio. Esta parte de las capacidades que nos ofrece Advanced es la visibilidad y la notificación de los ataques de DOS que están llegando hacia nuestros portales en nuestra cuenta, un panel de amenazas con eventos de estos detalles de DOS, como los tipos, las horas, el tamaño y la duración de estos ataques, para que puedan ser visualizadas por el equipo de seguridad de su organización. Y también un valor agregado que es muy, muy importante, es que en la versión Advanced de Shield, ustedes como cliente cuentan con acceso 24 horas todos los días de la semana a un equipo especializado de respuesta de incidentes en ataques de volumetría, en ataques de DOS. Y esto es sumamente importante, ya que hemos visto en el tiempo que la mayoría de los clientes se ven afectados en algún momento de su operación por ataques de volumetría de DOS, y muchas veces nuestro servicio especializado del Shell Response Team, que es un servicio justamente enfocado en eso, puede mitigar estos ataques en tiempo real, toda vez que ellos están monitoreando 24/7 cuando este tipo de ataques ocurren en la infraestructura de nuestros clientes. Acá también es importante mencionar que dentro de las capas de firewall tenemos nuestro AWS Network Firewall, que es un firewall nativo. No solamente trabaja en la capa 7, ¿cierto? Sino que proporciona funciones adicionales que incluyen la protección de los paquetes en profundidad, detección de los protocolos de las aplicaciones, filtrado de nombres de dominio, un sistema de prevención de intrusiones, donde todo esto se complementa con lo que puede hacer un WAF en la capa 7. La infraestructura de AWS Network Firewall es administrada por nosotros, por AWS, por lo que ustedes como cliente no tienen que preocuparse por crear o mantener la infraestructura, ¿cierto?, de seguridad de red, que en este caso tradicionalmente son los appliances de firewall. Eso ya no existe en firewall. Y nosotros podemos utilizar esta herramienta, que es un servicio, y solamente nos enfocamos en poder generar los controles a nivel de reglas en el firewall. Bien, entonces ahora pasando rápidamente por esta capa de servicios de seguridad en la parte de infraestructura, ahora en el escenario de Bob le ayudamos también a obtener protección de infraestructura de estos servicios. Y si tenemos unos minutos más, nos podemos quedar unos minutos más, Alejandro, Manuel. Por supuesto que sí, adelante. Vale, nos vamos entonces con protección de datos. En la parte de protección de datos es muy importante entender que en AWS tenemos los servicios adecuados para poder proteger todos los datos que nuestros clientes suben a la nube. Y aquí vamos a repasar brevemente un par de ellos. Y el primero de ellos es AWS, el Key Management Service, que es el KMS. KMS brinda un control centralizado sobre todas las claves criptográficas que son utilizadas para proteger los datos. Y este servicio está integrado con otros servicios de AWS, lo que facilita poder cifrar los datos que son almacenados. Por ejemplo, podemos cifrar los datos que son almacenados en las bases de datos, en los archivos de datos y también en las máquinas EC2, en las máquinas virtuales. Y en general podemos decir que todos los servicios que almacenan datos en AWS, todos pueden ser cifrados con estas llaves de KMS. Entonces esto nos permite utilizar una clave de datos para cifrar los datos, y una vez que se cifra con una clave de KMS, que la almacenamos en el servicio, sirve para afirmar y verificar la integridad de estos datos. En AWS KMS nosotros utilizamos llaves de RSA o SC asimétricas. Y esto por debajo, para que se lo imaginen, nosotros lo utilizamos en la nube como un servicio. Esto físicamente consta de un módulo de seguridad de hardware, un HCM, que son dispositivos físicos y que proporcionan seguridad adicional para todo lo que tiene que ver con temas de la confidencialidad de los datos y proporcionar el uso de estas claves criptográficas para las funciones críticas, ¿cierto? Como cifrado, el descifrado, la autenticación y por supuesto en el uso diario para el uso de las aplicaciones, las identidades y las bases de datos. Otro de los servicios que es muy importante tener en consideración es Amazon Macie. Y esto es importante para muchos de los clientes, ya que a veces nuestros clientes suben datos a la nube y no siempre tienen la conciencia
absoluta de qué tipo de datos están subiendo ahí. Entonces, ¿qué es lo que hace Amazon Macy? Es justamente un servicio que nos ayuda a mantener la privacidad y la seguridad de los datos. Es un servicio totalmente administrado y que a través de aprendizaje automático y coincidencia de patrones logra descubrir y monitorear qué tipos de datos son confidenciales, por ejemplo, en un bucket de S3. Entonces, de forma predeterminada, este servicio lo que realiza es un monitoreo de control preventivo, es decir, proporciona un inventario de sus depósitos de buckets S3, se evalúa rápidamente todos estos depósitos y en cuanto a seguridad y control de acceso, tiene alertas para evitar cualquier depósito que sea cifrado o que sea, por ejemplo, compartido de uso público. ¿Qué tipo de cosas podemos hacer con Macy? La idea es que podamos detectar automáticamente una lista de los crecientes tipos de datos confidenciales que podemos tener como información cuando nos vamos a la nube. Esto puede incluir información también de PII, que es información personal identificable, donde nos va a servir para la identificación de datos sensibles, como estos que mencionábamos, ¿cierto? Los números de social number, tarjetas de crédito, pasaportes, números de teléfono o identificación de vehículos que puedan asociarse, ¿cierto?, a las personas o a las compañías, y esta lista cada vez es mayor y se va utilizando por las distintas compañías, ya sea para cumplir con temas regulatorios como GDPR, o también por leyes o compliance locales de cada una de las industrias, donde se solicita a las organizaciones poder proteger este tipo de información sensible. Esto de servicio de Amazon Macy funciona a través de expresiones regulares y ustedes pueden personalizar los distintos tipos de búsqueda, palabras claves, ignorar ciertas palabras o palabras permitidas para poder generar su propio estándar acerca de cuáles son los datos sensibles para su organización. Y continuando, vamos a ver que Amazon Macy soporta una gran variedad de formatos, todos los que están comprimidos, ¿cierto? Documentos, los típicos documentos de ofimática, documentos de texto, y estos son los que están almacenados generalmente en estos buckets de S3. Ahora, ¿cómo se ve esta información en un panel muy resumido? Ustedes podrían tener algo de este tipo, donde justamente en un panel de Macy podemos ver cuál es la información que ha sido escaneada y cómo se ha clasificado. El total de las cuentas, la cantidad de storage que ha sido clasificado, cuáles son los objetos que hay dentro y dentro de ellos cuáles son los que ha visto según las reglas que configuramos como sensibles o información no sensible según los parámetros que hayamos estimado convenientes. Entonces ahora, siguiendo con nuestro amigo Bob, ya le podemos ayudar ahora a agregar servicios, ¿cierto?, de protección de datos a su aplicación web. Encriptamos la base de datos, por ejemplo, y también encriptamos los datos de su contenido estático en los buckets de S3, y además podemos saber si es que estos contienen algún tipo de información personal identificable. Y ahora nos vamos a la última parte del pilar de seguridad, donde está la respuesta de incidentes. Y en esta respuesta de incidentes, lo que buscamos justamente, como dice su nombre, es una vez que ya detectamos las amenazas, tenemos que trabajar esas amenazas para mitigarlas, y nosotros la forma que recomendamos a nuestros clientes de hacer esto es automatizando los casos conocidos de detección de amenaza. Para ello, les traigo un pequeño ejemplo, ya que vamos a tener una sesión después más enfocada a respuesta de amenaza, donde justamente lo que buscamos en la automatización es todas estas potenciales instancias de compromiso, donde, por ejemplo, el servicio de GuardDuty genera diferentes alertas o insights, tomar esas alertas de los casos que ya conocemos, poder establecer ciertos mecanismos de control en un proceso y ejecutar acciones automatizadas a través de triggers, de lambda functions, y con esto poder ya sea enviar notificaciones a los equipos de respuesta de incidentes de seguridad o incluso poder hacer cambios o revertir cambios en alguna entidad, ¿cierto? En alguna instancia de configuración que nosotros tengamos en nuestra cuenta. ¿Cómo se vería esto en un ejemplo un poco más práctico?
Si tenemos un finding, ¿cierto? Una alerta de Guard Duty que pasó a través de los eventos de CloudWatch, nosotros con esa alerta podemos ejecutar una función de lambda y esa función de lambda eventualmente puede hacer una acción, por ejemplo, en AWS WAF y crear una nueva regla de filtro en el WAF de forma automática para bloquear este finding que tenemos en Guard Duty. Luego después podemos también sincronizar estos findings con, por ejemplo, una lista de hosts bloqueados en DynamoDB, donde vamos almacenando todos estos hosts que tenemos bloqueados. Podemos también añadir esas IPs maliciosas a nuestras listas de control de acceso en una VPC, en la parte de seguridad de redes. Y finalmente, en el punto número 6, podemos notificar de todas estas acciones los findings, los cambios de configuración en WAF, el almacenamiento de las IPs maliciosas y los cambios de configuración en una lista de control de acceso hacia el equipo de operadores de seguridad, hacia el SOC o hacia el equipo de respuesta a incidentes, según como ustedes tengan determinado dentro de la organización. Y con este pequeño ejemplo, ya le ayudamos a Bob ahora a incluir el último de los pilares de seguridad fundacional de AWS, donde acá le agregamos junto con Mary, que es del equipo de seguridad, todo lo que tiene que ver con respuesta a incidentes y, por supuesto, los runbooks que nosotros ocupamos en la respuesta de incidentes. Ahora bien, una vez terminado acá, solo como resumen, les quiero recordar que en el tema de seguridad de AWS, nosotros en AWS vemos la seguridad como un viaje, no como un destino, y en este viaje la idea es que podamos reforzar la cultura de seguridad dentro de toda la organización y no solamente dentro del equipo de los ingenieros de seguridad. Obviamente, cada área con la parte que les corresponda. En este caso que vimos hoy, Bob, que era el jefe de desarrollo de este sitio web, debe preocuparse de la seguridad de su sitio y de su cuenta. También en el modelo de responsabilidad compartida de AWS, donde delimitamos claramente cuáles son las responsabilidades del Cloud Service Provider, de nosotros de AWS, donde principalmente nos encargamos de toda la mantención de seguridad del software, del hardware, de las redes y los data centers, donde proveemos la infraestructura y los servicios para ustedes como cliente, y ustedes como cliente deben preocuparse de que todas las aplicaciones que desarrollan tengan incorporados estos conceptos de seguridad fundacionales que hemos visto hoy. Y justamente parte de los controles que revisamos, hemos visto hoy día, muy brevemente por supuesto, el pilar de seguridad del Well Architected Framework, que es una herramienta que entregamos de forma gratuita para todos nuestros clientes, en donde podemos guiarnos para seguir una estrategia de seguridad consolidada y que pueda efectivamente ayudarnos a mejorar la postura de seguridad de nuestras aplicaciones y finalmente de nuestra organización. Con eso quiero cerrar la presentación del día de hoy. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Salvador. Excelente presentación. Agradecemos su tiempo. Agradecemos a todos por estar con nosotros el día de hoy y los invitamos para nuestros siguientes webinars del día 12 y 13 de diciembre. En el siguiente webinar vamos a estar viendo el framework de NIST, cómo Amazon cumple con este framework tan importante en temas de ciberseguridad. Muchas gracias por su presencia y nos vemos en los siguientes webinars. Gracias, ingeniero Salvador. Nos vemos, que esté muy bien.